Hola, bienvenido a mi canal YouTube Motor Pasión. Hoy estamos comparando dos motos míticas. La primera, mi Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Factory R, porque la preparé así yo. Es única en el mundo, vamos a decirlo. Gasté mucho dinero y mucho tiempo en esta moto. Y la comparamos a la famosa Kawasaki ZX-12R Ninja. ¿Esta es del qué año? ¿De qué año es? Del 2002. Del 2002 y la mía es del 2001. Bueno, aquí estamos los abuelos moteros, nos llamamos así porque llevamos muchos años, yo llevo 40 años y Nasser que llevará más o menos lo mismo en moto, y hemos decidido comparar estas dos motos míticas que en su época querían batir el récord de más de 300 km/h en circuito con una moto de serie. La Kawasaki lo alcanzó a los 300 en el 2000 y la Hayabusa en 1999 alcanzó 312 km/h reales en circuito. Así que hasta hoy, ya que las motos ahora son todas limitadas a 299 por convenio, entre las marcas, la Hayabusa fue la moto más rápida de serie que sacó Suzuki. Lo que puedo notar yo en diseño de acabado, Nasser, es en la Hayabusa en el 1999, esta moto estaba inspirado del halcón peregrino. Hayabusa en japonés quiere decir halcón peregrino. De hecho, por eso tiene este diseño tan futurístico y tan, vamos a decir, aerodinámico delante, ¿no? El frontal, y también este colín que gustó o no gustó en esta época, pero que, claro, a más de 300 por hora en circuito, la verdad que está pensado en aerodinamismo. Después, diseño acabado, pues nada, el contador marcaba 350, en esta época era como algo, hoy podría ser ilegal, vamos a decir. Ya después, en 2004, la Hayabusa, los contadores se quedaron a marcar 280, otra vez por convenio entre las marcas de moto. Las motos estaban limitadas a 299 reales y todos los contadores se han quedado a 280. En mi caso, en la Factory R, porque esta moto está preparada, tiene un color gris AMG mate, tiene piezas en carbono hecha a medida, tengo Brembo y braking, tengo Nissin 6 pistones delante de freno y escape aro, asiento tipo carbono. Tengo una lista larga, vamos a decir, en la mía. Vale, esta es el modelo B, que es la segunda generación. Viene con la entrada de aire más grande, tiene la caja de aire más grande y el tanque se redujo de 20 litros a 19 litros para que la caja entre. Se ha limitado también porque la versión anterior era deslimitada, han puesto también el cuenta kilómetro a 280 en el lugar de 350. Tiene 144 modificaciones de fábrica en comparación al modelo anterior del 2000-2001. Vale, si nos quedamos en el diseño acabado, vale. Esas aletas, la iluminación está perfecta. Doble faro frontal, una frente muy aerodinámica con esta entrada, esa boca enorme. Para la época, la aleta delantera que se utiliza ahora en MotoGP, que no le tenían ninguna moto antes. Es verdad. Sobre todo mi moto, tengo modificaciones hechas sobre la moto en tema de freno y suspensión.
Tengo la horquilla del último modelo del 2005, que es una horquilla mucho mejor que la suya. Y tengo discos de freno del modelo 2005 con pinzas radiales de Coquicco. Y también tengo la bomba de freno de Braking. Y lo más importante, que el semimanillar, tengo un semimanillar ajustable de la marca BKG, que es una cosa muy rara y muy cara en su tiempo, que valía solo 1.200 € el semimanillar. Muy bien, ¿el amortiguador de dirección qué es? El amortiguador es de fábrica, es de Hyperpro también. Es un tema caro porque tiene que comprar el soporte para poder colocar el amortiguador. El soporte color dorado, ese no viene así. ¿El asiento y el colín? Asiento colín, así viene. Este asiento enorme marca mucho, ¿verdad? Es un asiento sobre todo la parte trasera está diseñado para que se tumba la persona y ayuda a la moto a tumbarse. En comportamiento, este motor de mi Hayabusa GSX-R 1300 era un 1299 centímetros cúbicos. Tenía un par bastante bueno para este tipo de motor. La verdad que era el único motor del mercado para este tipo de moto en 1300. Desarrollaba 175 caballos a 9500 revoluciones. Aceleraba de 0 a 100 en 2 segundos 90, o sea que era impresionante por su época, la verdad que marcó territorio. Velocidad punta, como lo he dicho, 312 por hora en circuito, la moto más rápida del mundo desde el 1999. Comportamiento motor par motor es increíble, es un 1300. Como digo siempre a mis compañeros cuando subimos por ronda o por ahí, esto es siempre una marcha por arriba para utilizar el par y estirar. Y siempre estoy en cuarta, tercera en esta carrera de montaña, la verdad, porque tiene un motor tan suave y tan fácil de utilizar, vamos a decir, y tan noble, ¿no? Entonces, el comportamiento muy noble. Un par motor increíble, una suavidad en bajos, en ciudad también, que te permite siempre estar como en carretera abierta, una marcha por encima y disfrutar de un comportamiento, la verdad, con este chasis también podemos hablar del chasis. Relación motor, peso-potencia, tenía 215 kilos a seco, que mucha gente no se lo cree, pero sí, en las primeras versiones tenías 215 kilos, después ya pasó a 240 en seco. Y se nota el peso-potencia en relación peso-potencia. La tuya, Nasser, la Kawasaki, contanos un poquito en prestaciones de motor. En peso seco tiene que rondar como la tuya, más o menos. Parecido. Tiene una cilindrada de 1200. Que tiene, es un 1199, que lo leí. Exactamente. Y tiene 178 caballos. Un poco más que esta. Pero según unas pruebas, que declaraban 178, pero tenía más. Redondeaba a 180. A 180 y pico. Y de peso, sí. Sí. Y luego es una moto muy nerviosa, una Kawa y ninja. Requiere un conocimiento para conducirla. Y adaptación, ¿no? Y adaptación. Y digo yo, transmite la potencia desde el primer momento. Una moto normalmente que es muy sencilla en realidad, no tiene mucha electrónica ni nada, y una moto que tiene bastante potencia. De suspensiones, mi Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Factory R por mis preparaciones personales y llevo 10 años poniéndola a punto. En mi tren delantero tengo todos los componentes Öhlins, los tubos Öhlins y los muelles Öhlins. Un reglaje hecho por mis amigos de Motor Extremo. Atrás tengo un muelle Öhlins, reglajes también hecho por ellos. La amortiguador de dirección de fábrica es suficiente, está debajo del contador, ahí dentro del carenado. Pero esta moto, como decía antes, es una moto muy noble. De suspensiones tiene que sea en carretera aquí en Juanar pequeña, que no es su carretera favorita. Estas motos prefieren estar en autopista a velocidades elevadas o en modo cruising para viajar. Yo que he probado las dos hoy contigo y te agradezco, Nasser, dejarme tu moto un momento para ver un poquito esas primeras impresiones. Cuando bajas de la Hayabusa a la tuya es una Kawa, subes, es una moto dura, más alta, aunque de asiento no es mucho más alta que esta, pero parece que subes en algo mucho más grande y más alto. Pero después sí, el comportamiento del motor, como tú decías, desde 1000 vueltas es una Kawa y tiene una rabia a cualquier marcha que le ponga y revoluciones de suspensiones y de comportamiento.
responde como una RR, vamos a decir, la Hayabusa también, pero las dos tienen su carácter diferente en suspensiones. Tengo, claro, la horquilla invertida. Tengo también un muelle a mi peso de la marca Vilbert. Está arreglada también en suspensión a mi peso, delante y atrás. Atrás tengo el amortiguador de fábrica, que es bastante bien. Es una moto para una persona en realidad, no para dos personas. No es para ir a hacer paseo ni nada. No, además a la parte alta, a la parte de detrás es muy alta. Sí, no es aconsejable para llevar una persona. A lo mejor para viajar, para curvear y todo es para una persona. Bien, tú has hecho, bueno, el año pasado sé que has ido en circuito con esta moto. ¿Cómo has gozado? ¿Cuáles son tus sensaciones en circuito? Porque es diferente. Es una moto larga. No muy favorito para ella, para el circuito, por ser larga. Tienes que prepararte. Sí, hay que prepararse mucho. He ido muy bien, he ido mejorando los tiempos, pero nunca voy a llegar a hacer un tiempo bueno como una R porque es una moto salida hace 20 años. Sí, sí. Aparte no por eso, también por el largo. No rinde bien como una R, como una 1000 o como una 600. Es muy segura. Es muy segura, es muy divertida, te transmite mucha adrenalina. Yo lo paso muy bien en circuito con ella. Señor, muchas gracias King Kong Nasser, que estoy viendo que su moto tiene un nombre. Yo me llamo Greg Busa, para los que me conocen, pero Nasser tiene su apodo de King Kong Nasser. De frenos, mi Suzuki Hayabusa de fábrica, hay que decirlo, y los compi que tienen Hayabusa lo saben. Esta moto de serie, que sea la Gen 1 o la Gen 2, no frena lo suficiente comparado a la potencia y la velocidad que tiene. Entonces yo decidí poner toda la línea de Hell con una funda roja. Freno delantero, freno trasero y embrague. Está montado con latiguillo acero de la marca Hell. De freno, bueno, una moto así frenas más delante que atrás, claro. Delante como atrás tiene un freno bastante progresivo. Le he añadido el 19 RCS de Brembo, que la verdad que le da 40% más de frenada. Después tengo los botes de rizoma para embrague y freno. Y bueno, en comportamiento, esta misma no la he metido en circuito, es mi tercera Hayabusa. La primera, la Kenny Roberts réplica que tuvo en el 2000, esa sí la puse en Almería, en Jerez, y bueno, pues como decía Nasser antes, al nivel de freno me refiero, es una moto que en su época sí daba resultado, pero le viene bien esos cambios que le he hecho, y en gama, en carretera abierta, en ciudad, ahí sí que no hay problema a nivel de freno y comportamiento de freno. La Kawasaki, la Ninja ZX2R, en freno de fábrica, ¿cómo te daba resultado? Los frenos, esos son de fábrica, pero de un modelo más... son unos tóquicos radial, has cambiado todo el bajo. He puesto del último modelo. De la ZX10. De la ZX2R del 2004. Ya han cambiado de fábrica. En 2004 pusieron radial. Radiales, no sí. lo sabía. Es un freno muy progresivo. Yo lo he puesto también latiguillos metálicos delante y atrás. El freno trasero es casi inútil. Ya ve, en una moto así. Es casi inútil porque no frena bien atrás, pero no lo necesita. He notado más fuerza, creo, que los míos, aunque yo tengo Nissin 6 pistones de una MV Agusta, porque de fábrica la Hayabusa hasta el 2007 en la Gen 1 tenía unos tóquicos de 6 pistones normales, no radiales, y la verdad que por el hecho radial seguramente... Que lo bueno, el tacto es progresivo, pero si requiere una frenada de emergencia es tan potente que te tira sobre el tanque. O sea que a ti te sobra de freno. Me sobra de freno bastante, voy muy cómodo con frenada y claro, he puesto la bomba braking también para mejorarla. Muy bien. Ahí en la moto para mí lo más importante es el freno, la suspensión, lo neumático, los efectos técnicos, lo más importante por la seguridad. De consumo, mi Suzuki Hayabusa GSX-R 1300, dependiendo cómo vas, claro, si vas a ronda o si vas a circuito, o si vas en ciudad o en autopista, claro. Pero en uso medio yo le he podido bajar a 7,5, que es una moto que tiene ya más de 90.000 kilómetros, claro. Pero en consumo en el papel daba 6,5 al 100 y en uso fuerte podía subir a 9 litros. Pero bueno, claro, depende cómo la utiliza, y esta ya tiene 19 años y bueno, la utiliza como una moto de 19 años, claro. La tuya, la Kawasaki Ninja ZX2R, en consumo medio y fuerte. Tiene un tanque de 19 litros.
En conducción tranquila puede consumir entre 6 a 6,5 litros, pero curveando fuerte y acelerando llega a 8 o 9 litros. Muy bien, muy bien. Entonces, autonomía total que puede... Autonomía, yo una vez de crucero hice casi 300 kilómetros. 300 estirando. Estirando, y si no, normalmente las salidas que hago a ronda y todo eso, que hago 200 kilómetros, me gasto el tanque. Claro, la mía tiene 20 litros y la estiro a 250 kilómetros tirando a la reserva, sí. O sea, tirando a empezar la reserva. De colores, la Suzuki Hayabusa en la época de la mía, en el 2001, debajo de la pintura y la preparación es una gris y azul. Había varios bicolores, vamos a decir, con 2 tonos de colores disponibles. Pero bueno, yo la pinté con un gris AMG de la marca AMG Mercedes y la referencia gris Monza, que es este gris mate y un color muy particular. La tuya en el 2002, ¿qué colores había disponible? Había gris plata. Es verdad, la gris titanio. Gris titanio, verde lima, como la verde mía, Kawa Ninja, verde lima, y había un negro metalizado con efecto perlado. En azul y con un efecto tip-top azul, sí, perlado y con el bajo de la moto en oro. Muy bien. Bueno, agradecer Nasser, check hand, give me 5. Muchas gracias por venir con nosotros a hacer esta prueba histórica comparativa de 2 leyendas del motor que batieron récord de velocidad en su época y todavía hoy son dinosaurios, porque creo que las marcas nunca fabricarán más de este tipo de moto. Si os ha gustado mi vídeo, recordar suscribir y darle un me gusta y me hará muy feliz. La próxima prueba que vamos a hacer con Nasser, en cuanto podemos, será de comparar la Suzuki 1300 Hayabusa con la Honda Blackbird 1100 CBR XX 1100, la famosa Honda que en el 98 ya quería alcanzar los 300, alcanzó 290 en velocidad máxima, pero ella lanzó realmente este concurso de velocidad. Muchas gracias por estar conmigo y por todos mis seguidores que van creciendo cada semana. Nos vemos a la próxima prueba.